¿Qué documentos debo revisar para hacer una compraventa de inmuebles? Quédate unos minutos y te lo contaré. Bueno, para abordar este tema de los documentos quisiera hacer una aclaración antes. Es muy común y casi que el 80% de las compraventas de inmuebles se hacen por personas que no conocen de temas legales y lo miran más como llenar los requisitos que me pide la notaría. Entonces se toma lo que pide la notaría como una lista de chequeo y se va, como decimos en Colombia, chuleando cada uno de los documentos en la medida en que los voy obteniendo. Entonces me piden certificado de libertad, copia de la cédula del comprador y del vendedor y una serie de documentos, y de esa manera se hace. Sin embargo, quiero mencionar algo que me parece importante, y es que la notaría, la función de la notaría no es revisar que el negocio le convenga a usted, ¿sí? Sino simplemente que la escritura pueda hacerse, la escritura de compraventa se pueda hacer, y simplemente hacerla para que vaya a registro y pase, ¿sí? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hay casos donde las escrituras, donde la situación permite que se haga una compraventa, pero no es conveniente para el comprador. Ejemplo, las hipotecas no limitan una compraventa, es decir, yo puedo vender algo que está hipotecado. Entonces yo podría reunir todos los documentos que me pide la notaría, se los llevo al notario, y puede que el abogado de la notaría me diga, o puede que no es su obligación, me diga: oiga, usted va a tener algunas consecuencias con este bien porque lo está comprando con una hipoteca vigente. Y la notaría simplemente se limita a hacer su escritura de compraventa. Inclusive en las mismas escrituras menciona que la persona lo leyó, que es clara en eso, y que el notario no es responsable de su contenido, y se lleva para registro. ¿Qué va a suceder más adelante? Que si la persona que tenía que pagar la deuda por la cual se creó la hipoteca no lo paga, pues su bien se va a ver embargado y rematado y se va a ver en una difícil situación. Ese puede ser un ejemplo. Otro muchísimo más común, y especialmente en zonas rurales, es que el notario no tiene la obligación de revisar el uso del suelo. Entonces resulta que una persona quiere comprar una finca para instalar allí, qué sé yo, unos galpones para crianza de gallinas. Y resulta que el uso del suelo de esa zona es de conservación de la más restrictiva posible. El notario nunca pide el uso del suelo. Él va a pedir el certificado de libertad, la última escritura, el último impuesto pago, y con eso y las copias de las cédulas comprador y vendedor, verifica que se pueda vender, sí se puede vender, sí se puede comercializar, y pasa la escritura a registro, bueno, las firmas, se lleva a registro y registro lo va a pasar. ¿Qué va a pasar con ese señor que compró? Que al momento en que vaya a montar su negocio de galpones de gallinas, no lo va a poder hacer, ¿sí? No lo va a poder hacer porque el uso del suelo no se lo permitió. Entonces, con esto quiero llamar la atención de que unos son los requisitos que debe verificar la notaría, otros los del registro, que van de la mano, pero otros muy distintos pueden ser los que tiene el comprador. Y en eso vamos a mirar desde la óptica del comprador cuáles son los documentos que se necesitan para llevar a cabo una compraventa de bienes inmuebles. Bueno, el primer documento que debemos siempre revisar es la columna vertebral de una compraventa de inmuebles y de todo lo que tenga que ver con inmuebles. Es el certificado de libertad y tradición. Este documento es un documento público, cualquier persona lo puede obtener teniendo el número de matrícula, inclusive teniendo los datos del vendedor, podría hacer una consulta que también es pública y encontrar el número de matrícula y sacar el certificado. Esto se puede hacer en las oficinas de registro de instrumentos públicos. Allí se hace un pago, vale como 17.000 pesos, o se puede hacer vía virtual en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro. Pueden hacer una búsqueda sencilla en Google, poniendo en Google certificado de libertad y tradición, Superintendencia de Notariado y Registro, y les arroja la página. ¿Qué nos dice este documento? Este documento nos va a contar toda la historia jurídica de ese inmueble.
¿Cuándo se abrió ese folio? ¿Cómo se abrió? ¿Es producto de la división de una finca? ¿Es producto de la división de un lote grande? Si es un apartamento, nos va a contar la historia de cuando era un lote hasta que se hizo la propiedad horizontal y se dividió en diferentes unidades y a cuál le corresponde. Nos va a decir, por ejemplo, cuál es el folio matriz, de cuál viene, de cuál lote viene. Nos va a contar la historia legal, compraventas, hipotecas, embargos, sucesiones, liquidaciones de sociedad conyugal. En fin, toda una gama de situaciones jurídicas que se presentan con los inmuebles están allí. ¿Qué no está en un certificado de libertad y tradición? Generalmente no están ni las posesiones y no están los contratos de arriendo. Entonces, para verificar, por ejemplo, una posesión, no hay un documento. Hay que ir al inmueble y ver si efectivamente está vacío o si hay unas personas allí, o en el caso de los contratos de arriendo, pues verificar el contrato. Entonces, el primer documento, la columna vertebral, el certificado de libertad y tradición. ¿Qué no está ahí? Posesiones y arriendos. La posesión se verifica en terreno, mirar si hay un poseedor metido ahí, y en el caso de los arriendos, revisar, por ejemplo, los contratos, el estado en que se encuentran. El siguiente documento que nos interesa es el documento por el cual adquirió la persona que me está vendiendo. Ese también lo pide la notaría. Entonces, generalmente es una escritura de compraventa, pero puede ser también una sentencia judicial o puede ser un acto administrativo, por ejemplo, cuando se adjudican bienes baldíos. ¿Dónde sé cuál es ese documento? Lo verifico en el certificado de libertad. Entonces encuentro que el que me vende es el señor Juan Pérez, miro y ahí me va a decir la escritura, la notaría, donde se encuentra, la fecha de la escritura, el número, en fin. Y yo puedo ir a la notaría y pedir la escritura. Cualquier persona lo puede pedir, es otro documento público, se pagan las copias y se lo pueden entregar o le pasan el libro para que verifique lo que tenga que verificar. Entonces, hasta ahora hemos visto que se necesita el certificado de libertad, la escritura pública. Entonces vamos al tercer documento que se debe revisar. ¿Cuáles son? Si el bien está arrendado, revisen con mucho cuidado los contratos de arriendo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se tiene el mito de que con la compra-venta se acaba el contrato de arriendo. Y eso no es cierto, ¿sí? Se puede hacer la sustitución del arrendador, ¿sí? Se puede ceder el contrato de arriendo, pero el contrato se mantiene en las mismas condiciones. Entonces, muchas veces he visto negocios donde las personas le dicen, tranquilo, yo le voy a avisar al señor para que se vaya porque él ya va a estar enterado de que va a haber una venta. Eso no funciona así. Menos aún cuando hay locales comerciales, oficinas, donde las empresas, bodegas, donde las empresas invirtieron una cantidad de dinero en la adecuación y esperan quedarse ahí al menos 10 años. Y si al tercer año le están diciendo que tiene que retirarse porque hay una compraventa, no lo va a hacer. Y empiezan los problemas. Entonces puede ser que el interés del comprador sea utilizar esa bodega, no le interesa el contrato de arriendo, pero se van a ver abocados a una situación compleja porque no es una causal para darlo por terminado. Ese punto es muy importante porque, como lo mencionaba yo al principio, las notarías no revisan los contratos de arriendo, nunca lo piden, jamás le van a decir si el bien está arrendado o no, pero es muy común que se hagan compraventas en bienes arrendados y la gente se encuentra después con las dificultades para poder recuperar ese bien o no revisan bien los contratos de arriendo y no tienen las garantías necesarias, en fin, y después tienen ciertos problemas. Un cuarto documento que me parece esencial para revisar en una compraventa es el uso del suelo. El uso del suelo es un documento que se expide en las oficinas de planeación y en los municipios bastante grandes, en las curadurías urbanas. Allí se expide un documento que puede ser solamente el uso del suelo o uno complementario que es uso del suelo y edificabilidad. Yo recomiendo ese segundo, porque en este me va a decir cuáles son los usos permitidos allí y qué puedo construir ahí. Si tiene algunos tipos de limitantes, si no los tiene. Si se encuentra al lado de una carretera y tiene una franja de retiro, me va a decir de cuánto es, cuánto puedo construir y cuánto no puedo construir.
Entonces es supremamente importante el uso del suelo. Muy común en este momento que se hagan compraventas sobre bienes donde no se puede construir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están a orilla de una carretera, como lo mencionaba, y hay una franja de retiro que debe respetarse, y cuando se quita la franja de retiro no queda terreno. Entonces eso sucede mucho en zonas de reserva, sucede mucho personas que quieren construir un edificio y ven una casa antigua y quieren entrar el vecino tiene un edificio, el otro vecino tiene un edificio, compran la casa para hacer un edificio y se encuentran con la novedad de que la casa está en patrimonio arquitectónico o patrimonio histórico y no puede construir el edificio que quiere. Entonces, fíjense cómo este documento, que no nos lo piden en ningún lado, es esencial en el momento de una compraventa para evitar problemas. Finalmente, recomiendo en el caso de compraventa de lotes que se verifique la disponibilidad de los servicios públicos. ¿Qué quiere decir la disponibilidad? Que las empresas de servicios públicos emitan una certificación en la que digan si podrían llevar el servicio público hasta ese sitio. Porque también es muy común de lotes donde no están los servicios públicos disponibles y solicitarlos cuando va a desarrollar alguna obra se vuelve complicadísimo. Entonces es importante saber de antemano en el proceso de negociación solicitarle al vendedor que pida las disponibilidades de servicios públicos, los esenciales, pues energía eléctrica, agua y alcantarillado. Y con eso se puede mirar. Inclusive el alcantarillado en zonas rurales puede no tenerlo, generalmente no lo tiene porque se manejan temas de pozos sépticos, pero sí al menos que tiene acceso a un punto de agua, porque eso es esencial para desarrollar los lotes. Vuelvo y repito, este tampoco es un documento que lo solicite la notaría, pero puede ser de vital importancia al momento de una compraventa. Bueno, en esencia, recapitulando, estamos hablando que es indispensable revisar certificado de libertad y tradición, la última escritura o título de adquisición del vendedor. Tenemos también el uso del suelo. Tenemos también la disponibilidad de servicios públicos, esenciales para mirar un tema de compraventa y tener en cuenta que dos de estos documentos, la disponibilidad de servicios públicos y el uso del suelo y edificabilidad, no nos lo solicita la notaría. Es responsabilidad nuestra revisarlo y ver si se adapta a la situación por la cual yo quiero comprar ese inmueble. Bueno, finalmente contarles a todos ustedes que para el mes de octubre tengo proyectado hacer unos videos, al menos 4 o 5, tratando el tema del contrato de corretaje. He recibido varias preguntas sobre ese tema, cómo se manejan las comisiones compartidas, qué hacer cuando no tengo un contrato escrito. Ese tipo de cosas los vamos a ir tratando y les adelanto que estamos en el proyecto de terminar esa jornada con un taller que vamos a hacer vía virtual para todas las personas que estén interesadas en el tema. Entonces, nuevamente, si les gustó el video, dale like. Si consideran que a alguien les interesa, por favor, compartirlo. Gracias.